rescatando su valor y dignidad, dice Jesús. Monte María Radio, en favor de la familia. No importa la situación en que te encuentres, recuerda que siempre hay una salida, siempre hay otra oportunidad. Aunque parezca que todo ha acabado, es posible comenzar de nuevo. Más aún, es el momento para renacer. Gracias por estar con nosotros en este su programa Reencuentro. Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a su programa de radio y televisión católica Reencuentro. Es un placer, como siempre, saludarlos. Esta tarde, pues el programa de Reencuentro, como ustedes saben, es un programa de la Pastoral de Adicciones de la Diócesis de Tijuana. Y esta tarde, pues nos honra con su presencia el padre Ernesto Popelka, quien pues tenemos el gusto de conocer hace algún tiempo y que, entre otras cosas, pues es mi director espiritual, lo voy a presumir, ¿verdad? También, bueno, vamos a saludar primeramente al padre. ¿Cómo está, padre? Estoy muy bien, Humberto, con el gusto de acompañarte, honrado también por tu invitación, como en otras oportunidades, también honrado de estar con tu familia, a la que me une una honrosa amistad, y también en este programa Reencuentro, para ver con qué nos reencontramos, ¿no? Porque se puede uno reencontrar con muchas cosas, viejas historias, traumas complejos, o también con uno mismo y con Dios, en definitiva, ¿no? Pues bienvenido, padre. Gracias. Está con nosotros también, como siempre, tenemos pues un hermano adicto en recuperación, al cual pues ahorita estoy apadrinando, ¿verdad? Es interesante eso de cómo se apadrina a un adicto. Ahorita lo vamos a comentar, pero vamos a presentar primero a nuestro hermano Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? Pues muy bien, muy bien, gracias a Dios. Pedro ya había estado con nosotros en un programa anterior. ¿Cuánto tiempo tienes limpio, Pedro? Voy para 5 meses. 5 meses, y es una bendición de Dios, porque cuando yo conocí a Pedro, él tenía 2 meses, 2 escasos meses, y a partir de ese tiempo para acá, pues ha hecho grandes progresos, se ha ido fortaleciendo, y nos da mucho gusto tenerlo aquí esta vez, porque vemos que pues va avanzando y cada día que pasa se va alejando de pues el infierno de las adicciones, lo cual nos da mucho gusto. Pues bienvenido, Pedro, una vez más. Y este día no va a estar con nosotros el padre Jaime, a quien ustedes seguramente van a extrañar porque pues él es el director de este programa, pero pues tenemos el gusto de tener con nosotros al padre Ernesto Popelka, que entre otras cosas el padre tiene estudios de psicología, lo cual pues es muy apropiado para este tipo de temas que tratamos aquí en el programa. Y hoy hemos escogido un tema muy interesante, un tema que es pues es medular en la cuestión de las adicciones. Generalmente en los textos que tratan las adicciones, hace poco estuve leyendo uno que se intitula El pensamiento adictivo. Ahí se menciona mucho que detrás de una adicción casi siempre hay una baja autoestima. Pero ¿qué cosa es la autoestima? Vamos a ver primero qué cosa es la autoestima. ¿Quiere usted, padre, darnos su definición, o le damos una definición que traemos aquí y sobre esto comentamos? Tú mandas aquí. Allá en la dirección espiritual mando yo, aquí mandas tú. Muy bien, vamos a dar lectura a una definición que traigo de autoestima, y posteriormente la vamos a comentar aquí con el padre, que es un experto en psicología, puesto que él estudió esta carrera, y vamos a ver qué podemos sacar. Ojalá que este programa sea de mucha utilidad para ustedes, para todos. Todos de alguna manera estamos relacionados con este tema, porque todos debemos de tener una autoestima, ya sea positiva o negativa. ¿Qué determina una autoestima? Vamos a ver ahorita. Por lo pronto, la definición que traigo aquí nos dice lo siguiente. Vamos a darle lectura. Dice:
La autoestima es el valor que nos asignamos a nosotros mismos y tiene que ver con qué tanto nos aceptamos, cómo somos y qué tan satisfechos estamos con lo que hacemos, pensamos o sentimos. Esto a su vez está relacionado con el grado en que creemos que tenemos derecho a ser felices y cuánto respetamos y defendemos nuestros intereses. Proviene de saberse querido y respetado por los demás, así como de sentirse competente, es decir, tener confianza y seguridad, lo cual ayuda a hacer la vida más agradable y facilita la consecución de las metas propuestas. Está un poco larga la definición, padre, pero no sé qué le parezca. Antes que nada decirte que en los últimos años la palabra autoestima o baja autoestima creo que ha sido usada, abusada y demasiado utilizada para englobar fenómenos que son muchas veces diferentes, para lo cual tenemos que utilizar códigos diferentes o diagnósticos diferentes. Segundo, me parece una buena definición en términos generales, como de grandes líneas, ¿no? Pero evidentemente que al tratarse de la personalidad humana, de la dinámica del ser humano, se requiere un poquito más de precisión, un poco más de profundidad, para efectivamente no solo escribir una definición y un libro, sino especialmente para ayudar al prójimo. En definitiva, la psicología, la cura de almas, de ahí que nos digan curas a los sacerdotes, la dirección espiritual, lo que apunta no es tanto a hacer un tratado o grandes definiciones, sino especialmente a ayudar al prójimo, en ese sentido, y a descubrir a Dios en el prójimo, ¿no? Y por lo tanto, bueno, dos apreciaciones iniciales. Te repito, primero, es una definición muy general y que requiere una profundización. Y segundo, como te decía, creo que también el concepto autoestima o baja autoestima ha sido tan usado y abusado que puede a veces más confundir que colaborar. La palabra estima ya tiene distintas acepciones, no solo del punto de vista psicoterapéutico, también del punto de vista gramatical o de la etimología. Estimar tiene una acepción que significa, bueno, creer que, sospechar, que se estima que el vuelo aterrice a las 3 de la tarde, estimo que mañana va a llover, es decir, se utiliza como sinónimo de prever, de calcular, de sospechar, se estima que, se supone que. Esa es una acepción que es interesante tenerla en cuenta, aunque no es la más usada. En segundo lugar, estimar viene del latín estimare, que significa evaluar, cotizar. La evaluación, ahí decía algo similar cuando hablaba del valor que uno se da a sí mismo. En ese sentido se utiliza también la palabra estimar, cotizar, evaluar, definir su precio. Y en tercer lugar, bueno, estima también es un sinónimo de aprecio. La estima que uno tiene por otra persona significa también el afecto. En fin, tomando en cuenta las tres acepciones, podemos decir que la autoestima podría ser justamente el valor o el precio o la cotización que, perdónenme la relación económica, ¿no? Pero bueno, está dentro de la raíz latina, que uno mismo se da a sí mismo. Pero tenemos también que pensar de que todo valor o todo precio no solo lo da el objeto en sí, sino, dirían los economistas, las fluctuaciones del mercado. Un vaso de agua aquí en Tijuana de repente nos sale muy barato, siempre y cuando la presa tenga agua, ¿no? No sé, con 8 pesos te compras un garrafón de agua, muy bien. Pero en el desierto ese mismo vaso de agua se cotiza mucho más alto. Por lo tanto, que el precio no solo es por el objeto en sí, sino con respecto a qué lo comparemos. Dicen los economistas, el mercado, la oferta y la demanda es lo que determina un precio. Pues bien, psicológicamente también podemos decir de que uno se valoriza o no según con qué se compare. Si me comparo con los logros que el otro consiguió en la vida que yo no lo conseguí, me voy a depreciar. Voy a subvaluarme, ¿no es así?
Si considero de que hay personas que están enfermas, que están en camas, que tienen dificultades y yo estoy sano, me voy a sobrevaluar. Por lo tanto, también depende mucho psicológicamente hablando de con respecto a qué yo me compare para determinar mi precio. Lo ideal sería no compararme con nadie, pero en definitiva estamos, como diríamos, en una convivencia, en una relación, en un interjuego social, y naturalmente de que esas relaciones también van dando la imagen que tengo de mí mismo. Tú estás mencionando este tema porque supongo que, ya que estamos dentro de Pastoral de las Adicciones, atribuyes, digo yo, ¿no?, al tema de la autoestima, la baja o la elevada autoestima, quizás como uno de los factores que estén dentro de las adicciones. Te pregunto, ¿no? Sí, supongo que va por ese lado. Exactamente. Debe ser, es uno de los factores que intervienen, no siempre, ¿no? Lo que pasa es que hoy no solamente vamos a enfocar este tema de la autoestima desde el punto de vista de las adicciones, también le vamos a dar una visión de fe, le vamos a dar una iluminación espiritual, vamos a hacer una elevación. Y para hacérselas cortas y de entrada, yo te diré que nunca va a ser tan baja la baja autoestima si nos ponemos en presencia de Dios, para empezar a conversar. Porque evidentemente nunca vamos a ser lo suficientemente humildes para reconocer nuestra condición y pedir a Dios que nos asista. Así que a veces estamos en polémicas con los psicólogos o con mis colegas que pretenden elevar la autoestima, y en un sentido de las depresiones sí, lógicamente hay que apuntalar al ser humano, ¿no?, para que se tenga, como dice la definición, confianza, seguridad, pero desde el punto de vista espiritual, repito, como diría un antiguo cuentito indio, nunca somos lo suficientemente humildes. Parece que en tiempos modernos el nieto indígena de un cacique le dice: abuelito, ¿por qué hoy día no hay tantas visiones y apariciones de ángeles o de espíritus como había antes, que ayudaban a nuestros antepasados a cazar, a pescar? ¿Por qué es que hoy no hay tantas visiones de estas apariciones, o milagros diríamos, ¿no? Y el abuelo indígena le dice: lo que pasa es que hoy día no hay nadie capaz de humillarse tanto como antes. Se requiere más humildad para que Dios se manifieste. Bien, pues se nos fue el tiempo volando, ya es tiempo de irnos a otro corte. Al primer corte queremos recordarle los teléfonos de Monte María Radio y Televisión, el 689-7390, 91 y 92. Los invitamos para que nos llamen, hagan sus preguntas, sus comentarios. Aprovechemos la presencia de el padre Popelka y de nuestro hermano Pedro también. Si quieren hacer alguna pregunta con relación al tema de la autoestima, pues los invitamos para que la hagan. Vamos a irnos un corte y regresamos en unos momentos con ustedes. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme
Recuerde que esperamos sus llamadas a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. Muy bien, ya estamos de regreso en su programa Reencuentro. Vamos a dar lectura a una llamada, la primera llamada que tenemos esta tarde. La licenciada Dulce María, le damos las gracias, ella nos habla de La Presa. Nos dice: felicitaciones a la programación de Reencuentro por los temas que están abordando, qué tan necesarios son para la familia, porque el mundo está como está por falta de Dios. México tiene 4 o más generaciones de estar sufriendo una educación laica sin Dios y ahora estamos sufriendo las consecuencias. Bueno, estos son los comentarios de nuestra hermana, la licenciada Dulce María, a quien agradecemos su llamada. Vamos a comentar un poquito con Pedro. Pedro, ¿qué concepto tienes tú de la autoestima? Para ti, ¿qué tan importante es la autoestima o en qué forma piensas que está relacionada con tu adicción la autoestima? Pues ahorita lo dijeron que la autoestima en mi caso personal, o sea, cuando yo estaba consumiendo drogas, pues lógicamente tenía una autoestima muy baja, no me valoraba y realmente sentía que valía menos que todos. Y cuando empiezo a dejar de consumir, siento que arranca un proceso de recuperación, no nomás de mi físico y de mi mente, sino también del valor que tengo como persona. Es lo que yo alcanzo a entender, que es esa autoestima, o sea, el quererme, el cuidarme, ¿no? El no dañar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu también, con el consumo de drogas. Siento que es una relación, pues, si yo usaba drogas, era porque no podría descubrir el valor de mí mismo, perdido y confundido, y pues no sé ni qué era autoestima, ¿no? Ni cómo se comía o qué era eso, ¿no? Más que yo andaba en el consumo de drogas, pues oía decir que la gente debe respetar y quererse, y la familia, pero en sí en mi vida no cabía nada que sonara como un valor. Muy bien, pues muy interesante tu comentario, Pedro. Padre, volviendo otra vez al tema de la autoestima, ¿qué tan importante es una autoestima, una buena autoestima en el desarrollo de la personalidad, digamos, de un niño? Es fundamental porque tiene que ver con la seguridad que el individuo va desarrollando. Para eso la naturaleza, Dios, nos da un papá y una mamá, biológicamente, para ser engendrados. Y esperemos, ya Pedro recién lo decía, la importancia de la familia, esperemos que todos pudieran tenerlos. Y si no es así, bueno, sustitutos a veces que hagan las veces de papá y de mamá, porque en primer lugar, bueno, una mamá que en los primeros años de vida, especialmente en los 2 primeros, sea complaciente, sea, como decimos, continente, es decir, le siga el rollo al niño, lo complazca en todo, lo consienta, le va transmitiendo naturalmente la capacidad de lograr lo que uno desea. Es fundamental en esos 2 primeros años de vida, como diríamos, el reino del sí, de que todo lo que tú quieres lo logres. Ojalá todos los bebés tuvieran esto, y que al mínimo llanto o al mínimo gesto que uno hace, la mamá, va cualquiera del núcleo familiar, pero especialmente la mamá, que es la que primero atiende la lactancia al niño, y fundamentalmente las primeras imágenes, bueno, estén transmitiendo ese tercer aspecto que yo te decía de la estima, el quererse. Como recién Pedro me decía, no me quería nada a mí mismo. Bueno, estima en la acepción de la palabra del afecto, es decir, me quiero a mí mismo y me voy sintiendo capaz de lograr lo que pretendo. Porque en mi casa diríamos, el bebé es el rey y tiene a todos así, súbditos, ojalá que así sea. Luego, a partir de los 2 años, como decimos en psicología, el control de esfínteres, es como que comienza, diríamos, el reino del no, con una presencia más marcada de la figura masculina, donde el límite, donde el aquí sí, el aquí no, el ahora sí, el ahora no, va como complementando a lo afectivo la disciplina, la capacidad de frustración, en el sentido de que la vida me va a traer frustraciones, me va a traer muchos no,
pero no por eso me va a frustrar. La capacidad de resignarme en el buen sentido de la palabra. Por lo tanto, el sí y el no, lo que logro y aquello que no se me da, van como conjugando en el individuo esa seguridad, esa estima, esa coherencia con uno mismo. Muchas de las problemáticas que luego se producen en la adolescencia o en la edad adulta tienen que ver precisamente con malas experiencias en estos primeros años de 0 a 5, por llamarle de alguna manera, en que se van como armando o gestando la personalidad. Bien, ahora, como de 0 a 5 años somos irresponsables de nuestros actos, decir de que en los primeros 0 a 5 años se gesta la personalidad no significa echarle todas las culpas de nuestros malos procederes a nuestros papás. Yo cuando estudié psicología y me gradué hace como 20 años atrás, estaba toda la corriente de atribuir todos los problemas de los jóvenes, de los adultos o de los niños a los padres. Y después fuimos viendo que, bueno, hay parte de cierto, naturalmente que sí, pero luego, bueno, uno va siendo responsable también de sus actos, de sus decisiones, de sus opciones de vida. También, por algo, la Constitución nos dice que a los 18 años somos libres y responsables de nuestros actos. Quiere decir de que atribuir todo a los padres es realmente una injusticia. Ni descartamos la gran importancia que tiene, ni tampoco le atribuimos más de la que tiene, porque ni son Dios, nuestros padres, ni tampoco son el diablo. Son padres y madres, hombres y mujeres con errores, con defectos, algunos presentes, otros ausentes, otros más cariñosos, otros más desabridos o desamorados, en fin. Unos más tolerantes, otros más rígidos, en fin. En mi país decimos algo, sin ofender y con todo respeto, cada loco con su tema. Y cada uno también con sus propias historias. A Dios a cada uno también le marcó de alguna manera una situación particular. Pedro recién decía la baja autoestima. Técnicamente hablando, le llamamos depresión también. Es una depreciación del valor. Segunda acepción de la palabra estima, ¿no es así? Estima como valoración. Veníamos hablando, cuando veníamos para el programa, del valor del dinero, ¿no? El poder adquisitivo en México y en Uruguay, de donde yo procedo. Entonces yo te decía, pensar que con $1 en México compras una cosa y en mi país con el mismo dólar compras 4, porque está depreciada la moneda de mi país. ¿Está claro? Por una depresión económica en ese caso. Bueno, ese fenómeno, llevado al terreno psicológico, nos muestra lo que es la depresión. Es decir, cuando mis valores están devaluados, están depreciados, o por críticas, o por frustraciones, o porque yo me estoy comparando justamente con otras personas y muchas veces las comparaciones son odiosas, o porque la mayoría de las veces la depresión incuba en que yo estoy mirando lo que me falta, de lo que carezco, lo que no tengo, y me olvido de valorizar lo que sí tengo, que parece que no lo tuviera. Cualquier persona que nos esté mirando o escuchando, que lo piense un poquito. Cuando caemos en angustias o cuando caemos en depresión o cuando caemos en baja autoestima, generalmente porque estamos observando lo que no tenemos, lo que nos falta, lo que desearíamos tener y todavía no hemos logrado, lo que no logramos en la vida. Y es cierto, nadie discute eso. Lo que pasa es que es parcial esa visión. ¿Por qué? Porque deja de lado lo que sí tenemos, pero que está devaluado, está sobrevaluado la carencia, creo que me explico, ¿no? Sí. Y devaluado los logros. Entonces ahí se produce un desfasaje de la valorización de uno mismo. Por otro lado, no quiero ponerme en el lugar aquí de Pedro, pero generalmente la depresión tiene muchos de esos motivos, ¿no es así? Valorar más, por hacérselas cortas, de lo que carezco y no valorar lo que he logrado en la vida. Pero en segundo lugar, muchas veces también la depresión o la falta de autoestima que da lugar tiene que ver también con ciertos vacíos afectivos que uno intenta llenar. Muchas de las adicciones, ya que estamos aquí en Pastoral de las Adicciones, no solo el tema de la droga, hay muchas otras adicciones también, de mucho tipo, que el juego, que el alcohol, que los vicios, que me perdonen aquí, pero
que la televisión también, que los juegos cibernéticos, ¿no? Los juegos de video, sí, de los niños. Todo. Y son vicios también, donde todo con medida, podríamos decir. Que el tabaquismo, pésame Dios mío, me arrepiento de todo corazón. Entonces muchas veces comienzan justamente con ciertos vacíos que uno intenta compensar fantasiosamente. Sí. Lo que pasa que, como todo lo que al principio endulza o parece que atenúa o anestesia o te da una sensación de poder o de seguridad de la cual tú careces, luego se va transformando ya en un hábito y tiempo después resulta muy difícil erradicarlo, ¿no? Muy bien, pues ya llegamos a tiempo del segundo, la segunda pausa, pero queremos recordarles que nos llamen los teléfonos de Monte María Radio y Televisión, el 689-7390, 91 y 92. Esta tarde está con nosotros el padre Ernesto Popelka y nuestro hermano Pedro. Así que los invitamos para que aprovechen su presencia, nos llamen, hagan comentarios, hagan preguntas. Hoy estamos tratando el interesante tema de la autoestima. Vamos a irnos a un corte y enseguida regresamos con ustedes. Monte María Radio, Yo no estoy saliendo en la tele. X 1420 AM, transmitiendo con 2000 watts de potencia desde Caro Rubirosa 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Dios es amor y te ama. Ábrele tu corazón. Monte María Radio, amigos en favor de la familia. Con nosotros y recuerde que esperamos sus llamadas a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Dile, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Recuerde que esperamos sus llamadas a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. Bien, continuamos con este interesante programa. Hoy estamos tratando el tema de la autoestima, un tema muy interesante. Comentábamos al principio que pues, muchos de los autores que tratan el tema de las adicciones comentan que atrás de un adicto siempre hay una baja autoestima. No necesariamente es la causa principal, pero sí figura como uno de los factores, ¿verdad? Que contribuyen para que se desencadene la adicción. Vamos a comentar con Pedro. Ahorita comentaba el padre la importancia de que tienen los padres en el desarrollo del niño, Pedro. Tú nos comentabas ahorita en este espacio que tuvimos que en tu caso tuviste alguna desatención de parte de tus padres. ¿Cuál es tu experiencia en este respecto? Pues la primera es que, como te decía el padre, que los padres, el entorno, ¿no? Como el niño cómo se recibe. Que los primeros 5 años son importantes para marcar su personalidad. Y en mi caso, pues fuimos 9 hermanos, seguiditos en la escalerita. Mi mamá, muy joven, difícilmente iba a poder recibir a un niño más con alegría, porque no había ni
ni la solvencia económica, ni las atenciones necesarias, el afecto necesario para tantos hijos. Mi padre trabajando, entonces no nací en una familia integrada, pues, mi familia desintegrada por tantos hijos, la verdad. Entonces yo desde ahí, yo recuerdo de muy chico que pues fueron puros problemas porque no había la capacidad, no tenía mi mamá de cuidarnos a todos, no nos podía dar el tiempo a todos, pues. Y mi padre pues también se iba a trabajar y no se la llevaba en el hogar. Y aparte que él también fue alcohólico, pues. Él tiene esa enfermedad del alcoholismo. Y por eso yo me pongo a pensar, ahorita estaba pensando que pues cómo es que me inicié en las drogas, pues. Es que me inicié en las drogas y yo creo que de ahí viene porque haciendo un examen así breve de lo que yo viví, pues ahí empieza mi baja autoestima, pues. Y ya cuando estoy en la droga, pues ya lo que buscaba era recargarme en alguien. Muy bien. Pues sí que sí es importante, ¿verdad? Este proceso, padre, de los primeros años de la niñez, ¿verdad? Del niño. Mi esposa trabaja en una guardería, ella tiene una guardería y ahí nos damos cuenta qué tan importante es para los niños el que vivan en una familia bien integrada, que tengan a los dos progenitores, al padre y a la madre dentro de la familia. Ahora lo vemos muy comúnmente en Estados Unidos y aquí en México, en cualquier parte, las madres solteras, ¿verdad? Generalmente, muchas veces el padre engendra a los hijos y después abandona a la madre, o también se da el caso de que los dos padres trabajan y llevan al niño a la guardería y el niño se cría prácticamente en la guardería. ¿En qué forma afectan estos procesos a la autoestima del niño, padre? Digo, la familia ideal, San José, la Virgen y el Niño Jesús, ¿no? Y de ahí para abajo todo es como una aproximación. Diríamos también, en todos lados se cuecen habas. Sacando a la Sagrada Familia de Nazaret, de ahí para abajo, diríamos, el que esté libre de culpa que tire la primera piedra. Así que dificultades, carencias, unos más, otros menos, unos de un tipo, otros de otro, todos hemos vivido. El asunto es también, primero, en qué medida se trabaja por lograr el ideal o en qué medida uno ya como que se resigna a que mi situación es así, a que no hay más remedio, a que no se puede hacer nada, y bueno, me abandono y con esa excusa luego también voy a desaprovechar múltiples oportunidades de la vida. O porque no se puede, o porque yo soy así, o porque nací así, o porque mi familia es asá, en fin. Por lo tanto, en primer lugar, en qué medida cada uno dentro de la situación que tenga pretende lo ideal, pretende ser la Sagrada Familia. Yo no soy santo, obviamente, 2 más 2 son 4, pero quiero serlo, ¿está claro? Es decir, todavía sigo luchando, cada vez estoy más lejos. Parece que fuera contradictorio esto, ¿no? Cuanto más nado derecho al puerto, cada vez estoy más lejos. Pero sigo nadando, eso lo confieso. Eso es lo importante. Segundo, ¿en qué medida también las familias desintegradas, como dice Pedro, monoparentales, como dices tú, desestructuradas, X, cada uno con su dificultad, con su cruz o con su característica, es capaz también de ir supliendo, buscando alternativas, buscando recursos, para ir logrando también, digo, si yo no puedo caminar porque tengo una fractura, bueno, voy a tratar de buscar un yeso, voy a tratar de buscar un bastón, o voy a tratar de buscar una silla de rueda, o te voy a pedir a ti que me ayudes para apoyar. Digo, pero quedarme sin caminar, eso ya sería problema mío. Entonces, repito, familia perfecta, la de Nazaret. De ahí para abajo, siempre hay dificultades. Segundo, que yo no tenga la familia ideal, correcto, pero en qué medida también pretendo tenerla. No solamente en la que vivo, sino de repente en la que voy a formar el día de mañana. Con todo respeto, pero Pedro de repente hace una serie de críticas de su propia familia. Y puede ser que así sea. Bien, si no se pudieron restablecer
o reparar o mejorar en aquel momento, por lo menos, diría yo, cuando él forma su nueva familia, que trate de plasmar en la que él está formando lo que quiso tener y no tuvo, por ejemplo. Lo digo con todo respeto y hablando en términos generales. Y tercero, diríamos con el refrán popular de mi país, así que no me lo tome muy en cuenta: si no hay pan, buenas son las tortas, decimos en mi país. Es decir, si no está lo que los psicólogos aconsejan como lo más importante, lo que el sentido común, bueno, ¿de qué otra manera tú te vas desempeñando para buscar alternativas, sustitutos, suplencias? Y eso a la larga es lo que también, no solo espiritual, sino hasta psicológicamente, también te va a recompensar. Por aquello de que, en definitiva, el asunto no está tanto en lo que uno tiene o en lo que uno hace, sino más bien en cómo lo hace, cómo yo estoy pretendiendo la familia. San Agustín decía, el hecho de que yo desee orar, eso es oración. Y lo decía San Agustín. Acá podemos decir, el hecho de que yo desee tener o formar una familia, eso de alguna manera ya es tenerlo, aunque todavía no la tenga, ni la haya tenido, pero el deseo, las ganas, el poner todo para lograrlo, eso psicológicamente, y ni que hablar a los ojos del Padre que ve en lo secreto, es también un modo de tenerla o de buscarla. Y eso sí, entonces lo podemos aplicar también a la santidad. El hecho de desear la santidad ya es algo. Me diste el catomate. No, solamente que estamos cada vez más lejos. Pero evidentemente sí. Yo pienso que el deseo también, por algo el querer es poder, como dicen, ¿no? Yo no la doy por perdida. Sí, en alguna ocasión leí yo en un libro que el desear la santidad, cuando menos, es el principio que Dios pide. Algo es algo, ¿no? Ya es algo, exactamente. Ahorita comentaba usted, padre, que llega un momento en el desarrollo de la personalidad en que ya no podemos echarle la culpa a lo que sino que ya depende de nosotros. Sí. Y no podemos estarnos lamentando toda la vida y convertirnos en víctimas, porque esos casos se dan muy frecuentemente, ¿verdad? Podríamos preguntarle a Pedro, ¿superaste tú ya esa etapa, Pedro, en que le echabas tú la culpa a las situaciones del pasado y te has centrado más en lo que tú puedes hacer como persona? Claro que sí, lo que dije ahorita, lo dije como haciendo referencia a las causas principales por las cuales yo me di cuenta que me fui a las drogas. De hecho, desde que yo estuve en los centros de rehabilitación, yo trabajé mi proceso de recuperación y expulsé todos los resentimientos que traía. Me metí en un programa, pues, y perdoné a todo mundo. Y a mí también, pues, ya estoy en el proceso de perdonarme a mí, que ha sido el más difícil de perdonarme a mí. No a los demás fue fácil perdonarlos, porque yo sabía, ellos me dieron lo que pudieron y me lo dieron con amor. No más que mi ingobernabilidad pues no me dejó valorar. Me concentraba, como lo dijeron ahorita, me concentraba nada más en las carencias y no en lo afectivo, en los sacrificios, en los esfuerzos por sacar adelante una familia tan numerosa, ¿no? Eso es vale de oro para mí y ante Dios pues es lo máximo. Sí, claro que lo tengo en cuenta. Generalmente, sí lo superé, gracias a Dios. Cuando está uno en ese proceso, tiende uno a echarle la culpa a otros, ¿verdad? Las raíces familiares y todo eso sí influyen demasiado en la formación del ser humano, pero como digo yo, hay un momento en que ya tiene uno que ser responsable de su propio destino, ¿verdad? Tan es así lo que tú dices, que la aparente autoestima baja, de la que tanto estamos hablando, psicológicamente, esconde también un fondo de soberbia, o de vanidad, o de orgullo. ¿Por qué? Primero por lo que tú dices, porque muchas veces esa baja autoestima atribuye a otros factores la pobre y desgraciada situación en la cual yo estoy viviendo. Que no discuto que hayan otros factores que hayan influido, es cierto, pero atribuir todo al resto es como tú dices, lavarme las manos y quitar toda responsabilidad. Y eso es vanidad o orgullo. Y en segundo lugar, ¿por qué a veces la baja autoestima esconde un fondo de orgullo?
Porque, por algo lo dice la palabra autoestima, es porque siempre está pensando en sí mismo. Es porque siempre el depresivo o el que atraviesa situaciones de depresión o de angustia o de devaluación anímica es monotemático. El único tema de que habla es de la situación de él. El depresivo te habla de él y de lo mal que le... Había unos personajes de caricatura en mi país, no sé si aquí también, Leoncio y Tristón. Entonces Tristón era justamente ese. Oh cielos, qué horror, qué desgraciado que soy, qué mal que me va, qué mala suerte que tengo. Era muy grande. Negativo completamente. Pero si tú analizas el discurso de Tristón, siempre hablaba de él. Siempre hablaba de él. Es decir, lo que más le importaba era... Eso es narcisismo, ¿no es así? Eso es estarse mirando a sí mismo. Qué mal que me va, nadie me quiere, nadie... Es egocentrismo. Digo, perdonen que lo hagamos en este espíritu, tratamos de no darle dramatismo, pero es dramático. ¿Por qué? Porque el centro de atención, a veces del depresivo, es él. O con todo respeto, porque uno también lo ha vivido. Estamos hablando no por lo que estudiamos, sino también por lo que hemos experimentado. A veces el que padece la enfermedad, es cierto, uno va a asistir al enfermo, naturalmente, tratar de consolarlo. Pero a veces el mejor consuelo es que por un ratito se olvide un poquito de sí mismo. Porque siempre el tema es que mal que estoy, que enfermo que estoy, que mal que me siento, hoy me levanté con 40 grados de temperatura, ayer tomé estos medicamentos, y dale, y siempre el mismo tema, y siempre el mismo tema. Al principio es lógico que uno, naturalmente, sí es el tema que más le preocupa. Pero luego también uno dice, pero ¿eso es lo único que te interesa en el mundo? ¿Tú mismo? Porque a veces cuando, diría otro psicólogo que se llama Jung, por citarlo, y si quieres te cito el libro, el capítulo y la página, dice que a veces la mejor manera de solucionar un problema que te angustia es separándonos de él. Él habla del desligamiento, bueno, no quiero hacerlo muy técnico esto, pero el desligamiento de la conciencia con respecto al objeto. Cuando somos capaces a veces de desprendernos de lo que nos preocupa por atender otras cosas, no solo oxigenamos el alma, sino que además solucionamos mejor ese problema. Si yo quiero leer esta hoja, vamos a suponer las letras, y me la aproximo para leerla mejor, al final no la leo porque la tengo tan próxima a mis ojos. Yo tengo que retirarla un poquito, más que tengo presbicia, ¿no? Tú sabes. Entonces tengo que retirarla un poquito. Entonces a veces con los problemas es lo mismo. Como el tema es yo, el problema, la depresión, la angustia, las carencias, tengo problema económico, problema con los hijos, problema con el trabajo, y yo. Eso es egoísmo, técnicamente hablando. Y segundo, por tenerlo tan, justamente soy incapaz de objetivarlo. De ver más allá. De ver más allá y también solucionar el problema que tengo, ¿no? Fíjese, padre, precisamente usted me da la razón. Yo acuñé una frase aquí en el programa desde que empezamos. Me di cuenta, desde que estoy en la pastoral de las adicciones, que la mejor terapia es el servicio. Por ejemplo, ¿verdad? Así es. Porque se olvida de sí mismo, Exacto. Se olvida de sus problemas y se entrega a los demás. Hasta terapéuticamente es bueno, porque por lo menos por un rato estás atendiendo otras cosas, que no solamente son muy buenas en sí, sino que también te dan objetividad, distancia, desligamiento del problema que te aqueja. No porque te olvides, sino porque tienes que mirarlo con otra objetividad. Había un pintor en el Renacimiento que se llamaba Tiziano. Entonces aconsejaba en sus cursos de pintura, dice, cuando estén frente a un lienzo, ¿no? A una tela pintando, y no resuelvan lo que quieran, en vez de seguir insistiendo, porque más desastre van a hacer, tápenla, salgan a pasear, den un paseo por la ciudad, él vivía en Venecia, denles de comer a las palomas, platiquen con los vecinos, tómense una soda por ahí, y luego vuelvan, destapen el cuadro y van a ver que encuentran la solución. Es decir, la mejor manera de solucionar lo que tienes delante de los ojos a veces es tomar un poco de distancia. Y si el problema soy yo, bueno, seguir en el yo, repito, autoestima, de tanto auto, al final ni siquiera podemos resolver. Acaba autoaniquilándose. Sí. Bien, pues se nos ha ido el tiempo volando, ya es tiempo de irnos a otro corte, el último corte. Vamos a esperar que nos pasen algunas llamadas y enseguida regresamos con ustedes. Abba Padre, con confianza a ti me puedo acercar.
Bajo tu sombra siempre puedo descansar. Eres mi paz, tú eres mi esperanza. Abba Padre, bendita roca en quien hay seguridad, gloriosa herencia que hoy puedo disfrutar con amor. Me adoptaste y soy tu hijo, oh Dios. Cuando pienso en ti, se me quita todo dolor, y en tu presencia soy solo un niño, y solo quiero correr hacia tus brazos de amor. Siga con nosotros y recuerde que esperamos sus llamadas a nuestros teléfonos 689-7390, 91 y 92. Bien, nos vamos a la recta final del programa de este interesante tema que estamos viendo hoy de la autoestima. Tenemos una llamada aquí, la familia Mar de la colonia Manuel Paredes, son unos amigos muy queridos, nos dicen, la familia Mar felicita al programa y saluda al doctor Gurmilán, que lo quieren mucho. Yo también los quiero mucho y les agradezco mucho su llamada. Les agradezco mucho que estén sintonizándonos esta tarde. Pues para finalizar el programa, ya nos quedan pocos minutos. No quisiera dejar pasar un aspecto muy importante de la autoestima y de la formación de la personalidad del individuo. Generalmente en medicina, padre, en nutrición, se recomiendan mucho las vitaminas para ayudar a formar un cuerpo saludable, para fortalecer las defensas del cuerpo. Pero si usted da vitaminas de más, existe un síndrome que se convierte en enfermedad por el exceso de vitaminas. En la formación de la personalidad del individuo también se puede dar este fenómeno a través de la sobreprotección. Claro. ¿En qué manera afecta este tema de la autoestima? ¿En qué manera afecta la sobreprotección al individuo? Dirían las publicidades, todo con medida, ¿no? Porque la otra cara de la moneda, digamos, de la baja autoestima, naturalmente, que es la sobreprotección. Ocurre en circunstancias bastante peculiares este fenómeno de la sobreprotección. Primero, a veces, bueno, por la natural alegría o gozo que trae un niño al mundo, hay como un exceso de protección. Ojalá que así sea, ¿no es así? A veces también tenemos esquemas familiares muy controladores, muy posesivos, y por lo tanto también, aunque sea por el regaño, pero es permanentemente controlando, y por lo tanto allí también se genera una inseguridad en el niño, en el adolescente. Otras veces, por circunstancias dramáticas, no sé, una enfermedad del niño, la muerte de un ser querido, un problema económico, los padres, o una separación o un divorcio, los padres tienden como a compensar el problema que ha tenido el niño. Y bueno, momentáneamente es correcto que así sea, es lógico, ¿no? Pero compensado el fenómeno, bueno, después que aprendiste a caminar, dejas el bastón, ¿no es así? Porque si no ya te envicias con el bastón. La sobreprotección, que es producida por distintos tipos de factores, algunos de los cuales te he enumerado, viene a ser como la otra cara de la baja autoestima. Y que muchas veces la sobreprotección, así como la baja autoestima genera depresión, y bueno, la sobreprotección genera una sobrevaloración del individuo, una sobreestimación, y ahí entramos, en fin, en características de presunción, de altanería, de prepotencia, de arrogancia,
de que aunque no lo digamos nos creemos superiores al resto. Detrás de nuestras fachadas muy humildes, ¿no? Porque en estos países latinoamericanos todos por fuera, generalmente, salvo mis hermanos argentinos, que ellos lo dicen descaradamente, pero bueno, lo que pasa es que lo que a veces los argentinos dicen descaradamente, la mayoría lo vivimos aunque lo encubrimos. Sí. Todos somos muy humildes, muy discretos, muy modestos, pero opinamos de todo por dentro. Y criticamos al presidente municipal, al presidente de la república, al obispo, al padre párroco. Tenemos opiniones sobre todo. Entonces, a veces detrás de la apariencia humilde, discreta, que tenemos muchos, pero escondemos ese opinólogo, ese criticón o ese pedante que todos llevamos dentro. Repito, lo que pasa es que los argentinos en vez de guardarlo lo dicen y eso choca tanto. Bueno, mis hermanos queridos de Buenos Aires. Pero, repito, es el mismo perro con distinto collar, que me perdonen el diagnóstico vulgar, pero yo creo que es así, o las dos caras de la misma moneda, el equilibrio, el cariño con sensatez, la protección con límites o con disciplina, creo que son un poco los ingredientes, ¿no?, para que una comida salga bien sazonada y no se nos vaya la mano ni de una manera ni de otra. Sí, este problema de la sobreprotección, pues yo lo he visto mucho en mi núcleo familiar, en mi familia, y me he dado cuenta de lo dañino que es, padre, la sobreprotección. Tenemos aquí una llamada de Elvira Franco, ya nos quedan muy pocos minutos, nos habla del Ejido Matamoros, nos dice: felicita al padre Ernesto y le gusta mucho el programa. Ella es Elvira Franco del Ejido Matamoros. Lo manda a felicitar, padre. Un saludo muy grande y gracias por la felicitación. Y aprovecho para mandar saludos a una querida señora, doña Mari Torres. Estoy seguro que está escuchando, está siempre escuchando. Ella me pasa las noticias de acá. Cuando tú me has mandado saludos, tuvo don Mario, sí, que me han felicitado. Doña Mari también y don Manuel, su esposo, siempre me dice: mire que le mandaron saludos a usted, padre. Don Humberto, don Mario. Oh, tiene sus espías, padre. Yo no puedo estar todo el día mirando, pero tengo gente que me comenta qué es lo que hacen ustedes aquí. Tiene sus contactos en todas partes. Muy bien, padre, pues desgraciadamente se nos está ya terminando el tiempo. ¿Pudiéramos hacer alguna reflexión final, padre, sobre este tema de la autoestima? ¿Qué recomendación haría usted al público que nos escucha? Ser todavía más humilde, que todavía no es suficiente la baja autoestima. Resulta que cuando era niño vivía a orillas de un arroyo que desembocaba en el mar. Y entonces se producen remolinos, muy peligrosos, ¿no? Cuando a ti te agarra un remolino, tiendes a zafarte, a escapar del remolino, te cansas y te ahogas. Una vez un instructor de natación nos decía a los chamacos: no, cuando a ustedes los agarra el remolino, no le tengan miedo, déjense llevar, porque allá al final del río los avienta mucho más lejos. Sabio consejo. Probablemente debajo de la baja autoestima, que parece el gran problema de las adicciones o de la psicología contemporánea, todavía haya que profundizar más. Porque cuando uno ve quizás realmente lo poco que somos, la verdadera humildad, es cuando Dios nos tiende la mano. Es cuando realmente descubrimos las oportunidades que la vida nos da. Es cuando nos desprendemos de nosotros mismos, como te acabo de decir. Es cuando zafamos de ese yo tan tirano, de ese ego tan tirano que a veces nos hace creer de que por el arrepentimiento de nuestras culpas, es como a veces, me perdonen mis hermanas religiosas, pero es como con la confesión también. La confesión también puede tener el vicio de estar siempre hablando de sí mismo. Porque yo pecador y yo pecador y yo pecador y yo pecador, digo, es lo único que te importa en tu vida, el yo, por más pecador que sea. A mí me interesa Dios. Ah, tú eres pecador. Y claro que lo soy, no preciso ni preguntarle a Humberto. Yo ya lo sé que soy, pero me interesa más Dios que mi pecado. Entonces, a veces debajo de la autoestima, yo diría que hay que profundizar más todavía. Y en la humildad, en el humus, de ahí viene la palabra humildad, ¿no es así? Humus, que significa tierra. Justamente allí no solamente reconocemos la acción de Dios, como decía Pedro recién en el intervalo, milagrosa, cuando nos tiende una mano, sino también nos vamos a dar cuenta de los verdaderos valores que tenemos, de las verdaderas cualidades que Dios nos ha regalado y también de las oportunidades que a diario Dios, la vida, el prójimo nos ofrece también para salir adelante. Usted tocó un punto muy importante, padre. En la vida espiritual, Jesús nos recomienda: el que me quiera seguir a mí,
Que se olvide de sí mismo. Se olvide de sí mismo. Eso es lo que estoy diciendo. Eso es ir más abajo de la propia... Correcto. De una baja autoestima. Correcto. Eso no hace más Así que todos mis colegas me van a protestar. No, en vez de sacarlo de la autoestima y decirle que eres un genio, que eres un fenómeno, yo digo, pero qué poco te conoces a ti mismo. Eres todavía, perdón, no lo voy a hacer en terapia, así que no tengan miedo. Eres todavía peor de lo que te piensas. Y por eso Dios, como dijo en el Evangelio de estos días, ha venido para los que se consideran realmente enfermos y no para los que se creen sanos. Tenemos una última llamada de Mari Torres de la Colonia Real. Pues y es la que le acabo de saludar. Sí, dice, pide oración por su sobrino Francisco Hernández. Tuvo un accidente. Y felicita al padre Ernesto Popelka y le dice que escuchó los saludos. Muy bien, Mari Un Torres. saludo y un beso, doña María. Bueno, pues ya no nos queda más que despedirnos, se nos acaba el tiempo. Este programa pues se me ha ido rápido precisamente por ser un tema tan interesante y por tener aquí la presencia del padre Ernesto Popelka, pues que tiene tanta sabiduría y tanto conocimiento de este tipo de temas de psicología, ¿verdad? Agradecemos pues la presencia del padre Ernesto Popelka, de nuestro buen amigo, nuestro hermano y nuestro ahijado Pedro, a quien pues agradecemos profundamente también por su presencia aquí. No nos resta más que despedirnos, deseándoles que pasen un feliz fin de semana, que Dios nuestro Señor los bendiga a todos. Se despide su hermano en Cristo, Humberto Gurmilán. Hasta pronto. En este su programa Reencuentro. Le esperamos la próxima semana. Monte María Radio, XWX 1420 AM, transmitiendo con 2000 watts de potencia desde Caro Rubirosa 3110, Fraccionamiento Aviación, Tijuana, Baja California, México. Dios es amor y te ama. Ábrele tu corazón. Monte María Radio. Amigos en favor de la familia.